Voy a recordar, ojalá no me equivoque, pero quiero recordar lo que fue una frase que nos dijo en este espacio Paulina Recalde la última vez que nos visitó y dijo, la grieta está abierta, hay que ver después de la subida del IVA cuánto se abre esa grieta, cuánto más se abre esa grieta. Le pregunto de entrada, ¿cuánto se ha abierto esa grieta todavía? Paulina, bienvenida, buenos días. Hola Alexis, buenos días, gracias por la invitación. Bueno, me parece que no solamente las cifras son suficientemente reveladoras, sino que también cómo se ha deteriorado desde entonces la relación con las fuerzas políticas, con los movimientos sociales, incluso a nivel internacional y con miembros incluso del propio gobierno para hablar de la vicepresidenta. Creo que las cifras, más estos elementos que estoy situando, creo que delatan bastante bien que la grieta es cada vez más profunda y sobre todo en un periodo muy corto y en un momento en el que además se supone que después de un proceso electoral, para hablar de la consulta popular, normalmente cuando un mandatario tiene buenos resultados, esto se capitaliza. Entonces, las cifras inmediatamente después tienden a ser positivas, tienden a tener un subidón no solamente en la aprobación a la gestión, sino en estado de ánimo y en el resto de cifras. En esta ocasión no ha sucedido de este modo y por eso también creo que vale la pena retomar lo que en ese momento conversábamos sobre cuánto puede implicar la consulta popular para el capital político del presidente de la República y también eso lo poníamos en duda en ese momento por cómo venía configurándose el escenario. Ujú. Valdría la pena que Paulina nos ayude a hacer también un poco de memoria, no solo que nos diga cuáles son los datos que reflejan esta caída que ha sufrido la imagen del presidente, sino también el histórico, recordar probablemente cuál fue la primera medición que hizo Perfiles cuando Noboa asumió el poder y cuando todavía se vive, digamos, de esa suerte como de luna de miel que le llaman, ¿no? Entre el mandatario y el pueblo, y lo que ha pasado en tan poco tiempo, apenas 6 meses de gobierno. Sí, voy a empezar mencionando la ficha técnica para que quienes nos están viendo y escuchando tengan en contexto Por esto. Es favor. una sección de perfiles de opinión aplicada en las ciudades de Quito y Guayaquil a hombres y mujeres de 18 a 65 años. La aplicamos en hogares. La muestra es de 610 encuestas, margen de error más o menos 4, y la aplicamos entre el 4 y 6 de mayo, es decir, antes de que sucedieran las denuncias en torno a Olón, antes también de que hubiera las denuncias de la ex esposa del presidente de la República, y antes también de que la vicepresidenta diera todas estas entrevistas y declaraciones de que está sintiendo que su Ujú. vida está en riesgo. Dicho esto, hay dos indicadores que son claves para hablar solamente del presidente, luego podemos hablar del estado de ánimo. La primera tiene que ver con la aprobación a su gestión. Cuando arrancó tenía el 85% de valoración positiva a su trabajo. En marzo teníamos el 74% y ahora mismo tenemos el 58% de aprobación. Dicho de otro modo, la valoración negativa fue escalando del 11 al 26 y ahora se ubica en el 40%. Y quiero señalar un elemento adicional, y es que hay una diferencia importante en este mes ya entre las ciudades de Quito y Guayaquil. Habían arrancado prácticamente en el mismo porcentaje de valoración positiva y negativa. Ujú. Y en este momento, en Quito y Guayaquil, Guayaquil es solamente la mitad la que aprueba la gestión del presidente y en Guayaquil es del 62. Hay una diferencia entonces de 12 puntos entre estas dos ciudades y este dato lo vamos a ver en varios indicadores. Quito notablemente más distante y más pesimista además. El otro indicador es el de la credibilidad. En este mes, 52% cree en el presidente, 45% no, y el porcentaje restante no responde. Lo mismo, una diferencia importante entre Quito y Guayaquil. 46% le cree en Quito, 56% en Guayaquil, 10 puntos de diferencia. Y para hacer también este recorrido histórico, recordemos que fue un candidato, que es cuando empezábamos a medir esta cifra, un candidato que tenía Ujú. la quinta parte de credibilidad y después, ya asumido a la presidencia, tenía el 77%, desciende luego al 64% y esta cifra que he mencionado del 52%. Ujú. A ver, hay un dato súper interesante en lo que nos presenta Paulina Recalde y que tiene que ver con el estado de ánimo de la gente, ¿no? El optimismo. Vemos que hay un repunte
de los altos niveles de preocupación de la población. Y esto de alguna manera choca con una campaña que en un primer momento pudo haberle resultado bastante eficiente al gobierno, que era la campaña vinculada al tema de la seguridad. Siguen insistiendo en esa campaña, pero con pocos resultados, ¿no? Es decir, las noticias de todos los días en este país siguen siendo las muertes, los secuestros, las extorsiones, el sicariato, y eso, digamos, el gobierno, por más que se esmere y se esfuerce por pautar y por hacer spots, finalmente en la gente no está terminando de ser convincente. Aparte de la preocupación por los altos niveles de inseguridad, Paulina, el alto costo de la vida, lo que ha significado el incremento del IVA y demás, ¿qué otros factores inciden para que haya esta sensación tan negativa ahora mismo en la población? Sí, voy a mencionar el dato que probablemente es más revelador, que es el que marca el contexto general, que es esta pregunta de si siente que el país está yendo por el camino correcto o equivocado. Ahora mismo es del 37% que cree que está yendo por el camino correcto, 54%, es decir, más de la mitad cree que estamos yendo por el camino equivocado y anoto dos Ujú, elementos más. Hace un mes era 10 puntos más el que tenía la percepción de que estábamos yendo por el camino correcto. Y nuevamente esta diferencia importante entre Quito y Guayaquil. En Quito es solo el 28% el que tiene esta percepción versus el 42% en la ciudad de Guayaquil. Entonces voy a apuntar algunas cosas. Lo primero, como bien señala ujú, Alexis, efectivamente la seguridad fue el tema central cuando asume el presidente Noboa. Y enero, sobre todo a propósito de la declaración del conflicto armado no internacional, se constituye ujú, una suerte de empujón y de espejismo en torno a todas las cifras. Es decir, habíamos llegado a diciembre con cifras muy críticas, de la muerte cruzada, en fin. Y en enero esta declaratoria, más el miedo que sacude a la población, lo que hace es que todo el resto de cifras se mueva con esta declaratoria y haya este espejismo que digo yo, para cambiar las cifras de confianza, para cambiar las cifras de estado de ánimo. Inmediatamente después de que sucede este espejismo en torno al conflicto armado ujú, no internacional, empiezan a revelarse estos primeros elementos que mencionábamos en nuestra entrevista anterior, estas grietas, porque la población empieza a preocuparse solamente con la expectativa del incremento del IVA. No había sucedido este todavía, pero tenía esta expectativa de que lo iba a afectar. Luego vino el incremento de los combustibles y empiezan las preocupaciones en torno a lo económico, en torno al desempleo, en torno a el costo de los alimentos y además aterrizamos en una crisis que es la crisis energética. La crisis energética, para hablar de cifras nuevamente, tiene tal afectación que lo que tenemos es que más del 70%, el 78% específicamente, ujú, dice que se ha visto afectado su trabajo por los apagones en el tiempo que sucedieron. Luego hay una serie de elementos adicionales que se vieron afectados, ujú, pero este 78% que siente afectado el empleo por la crisis energética me parece que es suficientemente revelador. Entonces, ujú, pasa este espejismo del conflicto armado no internacional. ujú, Dos, las necesidades materiales. Tres, se abre una brecha, se abre una distancia con una serie de organizaciones políticas y sociales y esto implica que hay mayor conflictividad. Y estamos aterrizando además en un momento en el que lo que normalmente era el discurso y la estampa inicial del gobierno se ha ido deteriorando. Un presidente que hablaba de diálogo en este momento normalmente tiene varias declaraciones antisonantes en relación a varios sectores, medios de comunicación, ujú, políticos, movimientos sociales, su vicepresidenta, en fin. Lo otro es que era, hoy es un presidente que ha venido hablando sobre todo de un nuevo momento de la política, de una nueva clase política, de marcar un contraste con aquellos que habían estado gobernando antes. Esto puede tener en este momento los primeros golpes cuando hay estas denuncias en torno a la empresa de su esposa y en torno a la ujú, posible vinculación también de actores de su gobierno. Y un elemento adicional ujú, es que específicamente durante la campaña de consulta popular es cuando más se vio elementos que lucen poco democráticos para hablar, por ejemplo, del asalto de la embajada, más de estos pronunciamientos que hemos dicho de golpe, de choque con el resto de actores. Esto genera contraste con el mandatario que se presentó ujú, y con el que ahora estamos viendo. Entonces, ujú, el conflicto armado no internacional no logra atender todo el tema de seguridad.
las necesidades materiales afloran, no son atendidas y se agravan con la crisis energética. Y tercero, estos elementos de las promesas del presidente de la República entrando en contradicción con lo que estamos viendo ya en la gestión. Ahora, Paulina, usted ha mencionado algunos episodios que, digamos, sirven para tratar de entender y poner en contexto también estas cifras y cuál es la realidad que vive hoy el mandatario. Yo ahí quisiera, no sé si hay un dato sobre eso, pero sí también su lectura, por supuesto, y su interpretación. Algo sobre lo cual nosotros en el espacio del comentario lo venimos mencionando siempre, bueno, yo lo hago, y es, ¿cuánto le interesa a la gente la disputa política, la disputa de los políticos? Es decir, el problema de la embajada, por ejemplo. El juicio político a la fiscal, que ha sido materia de conversación en los noticieros y en los espacios de opinión durante el fin de semana. Hemos visto todos los programas de entrevistas dedicados a la fiscal, eh, etcétera. La bronca entre Novoa y su vicepresidenta. Esas cosas, ¿cuánto le terminan importando al grueso de la población que tiene que pagar la renta, que tiene que pagar el colegio de los hijos, que tiene que cubrir los gastos y las deudas de salud, la cuota de la casa, la luz, el teléfono, en fin? ¿Cuánto pesa eso en comparación con lo otro que son, digamos, esas urgencias materiales más que más le asfixian al ciudadano? Digamos algunas cosas ahí. Lo primero, justamente para empezar por lo último que usted señala, Alexis, cuánto le importa en relación a las necesidades materiales. Y entonces, si es que las necesidades materiales están siendo solventadas debidamente y hay una gestión que beneficia lo que tiene que ver con educación, con salud, con alimentación, con el precio de los comestibles, en fin, todo lo demás podría pasar a un segundo plano. Entonces, si las necesidades de estos materiales no están suficientemente atendidas, vamos al siguiente punto. Es la población evalúa cuánto de esta puja que está llevando un gobierno con el resto de actores se conecta o lo beneficia de alguna forma. Digamos, cuánto esta tensión y esta conflictividad revierte en que esto me esté representando a mí o le está representando solamente los intereses de el gobierno o los intereses del mandatario. Ese es el segundo elemento para que preste más o menos atención a esto. Y el tercero que tiene que ver con un elemento que cada vez es más crítico en Ecuador, que es la estabilidad. Cuando tenemos una serie de eventos y acontecimientos en un periodo muy corto que abonan a que casi siempre estemos en esta incertidumbre, esto ciertamente afecta también al estado de ánimo de la población. Es decir, si es que casi Ujú. cada 3 meses estamos volviendo a empezar y otra vez está la incertidumbre de qué va a suceder dentro de una, dentro de 2 semanas, entonces esta conflictividad es evaluada de modo negativo. Para tener un ejemplo, el que usted ha mencionado sobre el asalto a la embajada. En este momento, el dato que tenemos de esta última medición es que hay un 60% en desacuerdo, un 40% de acuerdo con el asalto a la embajada. Cuando consultamos por qué está en desacuerdo la población, los elementos que hablan tienen que ver con irrespeto a leyes internacionales, va a causar más conflictos al país, hay un abuso de autoridad, hay una reputación internacional del país que se ve afectada. Es decir, no están necesariamente hablando del actor en cuestión para hablar del ex vicepresidente. Están hablando de Ujú. cómo el país queda en el ámbito internacional, cómo esto le puede provocar más conflictos y cómo queda la imagen del país. Este es un ejemplo claro. Entonces, no toda conflictividad para la población necesariamente puede ser vista de acuerdo a los actores que están ahí implicados. Y es Ujú. probable que no conozca exactamente el detalle de cómo llegamos a esa instancia. Pero el efecto en la Ujú. estabilidad, cómo esa conflictividad me beneficia, me representa. Y tercero, ok, está sucediendo esto, pero ¿cuánto están siendo atendidas mis necesidades materiales? En todo Ujú. este entramado es que a la población le puede afectar, importar, implicar más o menos esta serie de acontecimientos, eventos de los que usted habla. Ujú. Incluido el tema de la disputa y la pugna con la vicepresidenta Abad, o sobre eso la gente ni habla ni menciona, o no lo tiene en su cabeza. Digo, la gente que irá al hospital y no encuentra insulina, por ejemplo, que es lo que ha pasado en los últimos días, poco y nada le importará si la señora Abad está en Israel o va a venir o se le van a encargar el poder. Claro, estamos ante una figura política
que el 32% no puede responder cómo calificar su gestión. Esto me parece que es suficientemente significativo y por supuesto cómo van a calificar la gestión de alguien que está fuera del país. Pero que con las declaraciones que está haciendo durante esta semana, diciendo que se trata de un presidente autoritario, diciendo que teme por su vida, e incluso poniéndose del lado de actores con los que probablemente ella por su perfil individual ni siquiera simpatiza. Ayer le vi una entrevista y hablaba incluso en nombre de los intereses o de México, de cuánto se pudo haber visto afectado también el irrespeto a México, en fin. Esto lo que puede es otra vez abonar a que más adelante esta imagen del presidente, de un presidente que dialoga, de una nueva clase política, de un presidente más fresco que no odia, esto puede ir abonando a que esto se merme, a que este capital con el que el presidente Noboa logró generar un contraste con el resto de la clase política, ahora ya no sea tan verosímil, ahora para una posible campaña para una reelección le cueste más pintar a aquellas como sus virtudes y sus atributos, porque ya lo hemos visto en gestión. Entonces, no son nunca elementos separados, es la sumatoria de narrativas que genera una lesión en la que es la narrativa oficial. Entonces, vamos a ver por el efecto de estas intervenciones de la vicepresidenta, vamos a ver cómo prospera la denuncia en el TCE y vamos a ver además sobre todo cómo llegamos a diciembre. Ella insiste en que se está buscando impedir de todos modos que sea ella quien asuma la presidencia como le corresponde por constitución, si es que el presidente tiene que renunciar para una campaña. Entonces, no es en blanco y negro Verónica Abad, es la Ujú. sumatoria de testimonios de actores, de colectivos, de organizaciones que hablan en desmedro de esta promesa del presidente de la República. Paulina, en ese sentido también, digamos, sería muy interesante que nos diga si así está la imagen del presidente, ¿cómo está la imagen, por ejemplo, de otros niveles de gobierno? Hablemos de lo que pasa con alcaldes, no sé si prefecturas también, hay alguna suerte de medición para ver qué tipo de contrapeso puede tener el presidente por fuera, digamos, de la disputa esta entre Ejecutivo y Asamblea, sino quizás compares, ¿no? Con gente que se encarga de gobernar, pero los territorios. Sí, en el caso de la alcaldía de Quito tiene el 49% de aprobación a la gestión, 40% de credibilidad. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, 47% de aprobación a su gestión y 43% de credibilidad. Dado que es una medición que tiene validez en las ciudades de Quito y Guayaquil y no provincial, por ello no cabe que mencionemos la valoración a las prefecturas, porque no es solamente Quito y Guayaquil el ámbito de Ujú. su administración. La Asamblea Nacional. En un momento había como una suerte de, digamos, no digamos así luna de miel, pero había una buena relación, buenos niveles y flujo de comunicación entre la Asamblea y el gobierno, ¿no? Y el Ejecutivo. No solo con la figura de Henry Kronfle, que se ha mostrado muy cercana al presidente Noboa, sino en su conjunto. O sea, digamos, la primera vicepresidenta de la Asamblea es Viviana Veloz de la Revolución Ciudadana y eso se consigue con los diálogos, con la política más pura y más dura al inicio de la gestión de esta asamblea. Eso hablaba de que había un nuevo momento, de que el momento no era parecido al de la permanente confrontación al que nos acostumbró Lazo con la asamblea anterior. ¿Cómo está ahora la asamblea con relación al Ejecutivo y lo que ha sucedido en los últimos días? También esas escaramuzas, no solo con Revolución Ciudadana, con Construye y en algún momento también con el propio Partido Social Cristiano, que ahora me parece a mí es una cosa y Kronfle, por supuesto, y la presidencia otra cosa. Sí, tiene cifras notablemente menores. Tiene el 22% de aprobación a la gestión. Otra vez esta diferencia es 17% solamente en Quito y 25% en la ciudad de Guayaquil. Y el presidente de la Asamblea, Henry Klonfle, tiene el 25% de aprobación a la gestión. Lo mismo, 29% en la ciudad de Guayaquil y 17% en la ciudad de Quito. Esta es una constante. Quito está mostrándonos mucho mayor desánimo
y desapego con varias instituciones y con varios Ujú, poderes. Y lo que hemos visto es que efectivamente cada vez va a ser más complicado que el legislativo eh, muestre, ujú, muestre fuerza, porque lo que tenemos es disputa en general, disputa en adelante. Lo que va a suceder de ujú, acá es las disputas por una fila de juicios políticos. Son varios ujú, los que están en fila, más de uno para los mismos actores. Y yo diría que en las últimas, después de la consulta popular, ya no hemos visto más que un desfile de actores por juicio político. Difícilmente vamos a ver una aprobación de leyes y estos festejos que ujú, vimos en los primeros meses. Y claramente hay disputa también, hay tensión incluso con la administración del legislativo, el presidente Cronfle suspendiendo sesiones, en fin. ujú. De acá en adelante lo que va a venir seguramente, la intención del Ejecutivo es poner la presión en el Legislativo para que entre en operación lo aprobado en la consulta popular. Normalmente esa va a ser como su segunda apuesta, cómo el legislativo facilita o no facilita que se apruebe o que ya tome forma lo aprobado en la consulta popular. Esta seguramente va a ser la tónica en los siguientes Ujú, meses. Y vamos a ver además ujú, seguramente la competencia velada o no velada, porque ya viene la selección de candidaturas para 2025 y ujú. porque cuando se prendan las luces vamos a ver qué actores se han quedado en cada una de sus tiendas políticas originales o si es que ya están en la tienda de gobierno. Creo que esa va a ser la tónica, sobre todo en los siguientes meses. Paulina, y en ese aspecto, ya que ha mencionado la elección presidencial y legislativa del 2025, con el desgaste que estamos viendo, ha experimentado Novoa en estos apenas 6 meses, más otros aspectos adicionales. ¿La elección del 2025 está abierta o, como algunos creen, todavía podría ser que Novoa incluso tenga la fuerza y el músculo necesario como para ganar en una primera vuelta? A mí me parece que es súper temprano para hablar de eso, no Ujú, solamente porque no tenemos la papeleta clara, la papeleta completa, sino que sobre todo si algo hemos visto en estos periodos es que son ciclos muy cortos, de muy alta volatilidad y además con una serie de no solamente eventos, sino de acontecimientos que suceden en el país, como para pensar que de acá podemos tirar un escenario de 2 meses. Es decir, habría sido antes impensable que tengamos, por un lado, el conflicto armado no internacional, habría sido impensable que tengamos ujú, tantos días de crisis energética, habría sido impensable y nada deseable que tengamos el asalto a una embajada. En fin, esto sin contar con la violencia política y con la violencia ciudadana que sigue sucediendo. Entonces, el presidente de la ujú. República, lo que diría yo es que tiene varios meses a cuestas para sobre todo, mostrar gestión que alivie las necesidades materiales de la población y de algún modo hacer una elección de quiere ser el mandatario con el estilo con el que ganó la presidencia o quiere ser el político con el estilo y el tono que ha adoptado en los últimos meses. Esa es la Ujú. elección fundamental, para que sea más o menos creíble, verosímil, cualquier promesa en adelante que le genere este contraste que hizo acertadamente con el resto de la clase política y que ahora nítidamente se ha desdibujado.